primera parte de eso, hablemos de cómo, tú me dices que no se sabe cómo se va a comportar, si va a ser como algo estacional como la influenza, o si Claro, podría ser como el ébola o el anta, que quedan recluidos en un lugar, claro, puede estar sin, recluido en un sin lugar. olas, sin propagaciones, ¿o no? Claro, es un poco el problema. A la larga, como es un virus nuevo y al parecer es estable en todos los climas, porque se han visto focos en África, se ha visto focos en Australia, cuando el clima estaba decente, los primeros focos cercanos de Asia, ¿cierto? Japón, Corea del Sur, empezaron a haber focos en Australia. De hecho, el primero parece que fue en Victoria, una ciudad australiana, el clima 25, 20 grados. Ahora aquí en Estados Unidos ya estamos entrando a primavera, en Santiago, en Sudamérica, en Panamá, Argentina. Entonces, un poco esa es una de las grandes preguntas que también se está haciendo: ¿cuánto es el ciclo? Un poco, ¿cuánto es la oleada, no? Si va a ser como una influenza, si va a ser un resfrío, ¿no? Porque parece que este virus es bien estable. Me refiero como que no queda como el sincicial. Es súper conocido que el virus sincicial se activa que sea en Santiago, ¿no? Principalmente a los niños, se activa en invierno. ¿Por qué se activa en invierno? Porque se piensa, esto son teorías, ¿no? Se piensa de que el virus es más estable en invierno, y lo otro, que se generan distintos factores en Santiago que favorecen un poco el virus sincicial, que es la contaminación, la polución, porque estas partículas viajan por la polución, ¿no? En China también se da el sincicial, en Ciudad de México. En países donde hay una mala ventilación, estos virus como el sincicial son como brotes de invierno, y el virus es más estable en climas fríos, donde hay menos ventilación. Ya, ok. Entonces, está en discusión cómo sería el comportamiento de este COVID-19. Sí, y eso es un poco, podemos dejar el link abajo de este talk, cómo va moviéndose, ¿no? Cómo va mutando el virus, porque va constantemente mutando y puede ser más estable en un clima que en el otro. Se piensa que la cepa italiana, entre comillas, es más agresiva. Eso Que sí, ya lo leíste, se ha reportado, se, algo. report- a ver, se cree, pero es distinta. Es distinto al virus. Pero estructuralmente es lo mismo, pero genéticamente es diferente. Sí, va por las mutaciones que van ocurriendo, que ocurre en cualquier virus, digamos, que se Exacto, propaga. exacto. Pero se está estudiando un poco las distintas cepas, hay que ver bien si son muy tan distintas o no. Y eso hace que sea complicado, porque al menos el virus de la influenza es un virus que se da principalmente en invierno, que es la mayoría de los virus, así como de resfrío, se dan en climas helados, donde haya poca ventilación, donde aumenten un poco las partículas, donde haya menos viento, ese tipo de cosas. Y hay algunos virus que son más estables a temperaturas más heladas, que por eso se dan las neumonías, todo este tipo de síntomas se dan principalmente en invierno. pero, pero es súper interesante desde un punto de vista epidemiológico cómo el virus va avanzando por países. Hay 150 países que tienen infección. Obviamente no tenemos el número total, porque es una estimación. Eso hay una En, en dependencia de... tres, en 3 meses. Es Es insólitamente rápido. No, no súper... sé si hay, no creo que haya antecedentes de algo tan masivo y tan rápido en el No, último. no, O sea, no. Y se mezclaron no, tantas cosas. Ayer estaba viendo un documental súper bueno que se hizo en la BBC de Australia, que explicaban un poco el peor lugar para generar un brote en China, en cierta forma, fue Wuhan, porque están celebrando además el Año Nuevo Chino. Y es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, donde es una de las segundas ciudades más importantes de China, porque ahí está la segunda universidad más importante. Entonces mucha gente viaja a ese sector, a ese lugar. Y ahí se esparció rápidamente el virus. Sí, es lógico. Tantas líneas de trenes, locomociones. deja ese link después abajo, de ese documental. Sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Está muy bueno ese documental. De hecho,
el tipo dice que en realidad hablan un poco que el primer médico, el doctor Lee, que hace el anuncio, El famoso doctor Lee, que murió. murió, exacto, exacto. Y que dicen, él dio el anuncio en diciembre, la primera semana de diciembre, diciendo que habían síntomas similares al SARS. Entonces dicen que lo hicieron callar y que tuvo un castigo y después murió. Entonces, Mm. explica un poco ese documental, de dónde viene. Entonces, no, es muy temprano para anticipar cómo se comportaría, si migraría a algo estacional, algo menos agresivo, si es algo que va a desaparecer. Eh, Claro, so, y por eso está en, en discusión si vale la pena o no hacer este tipo de cuarentena. A la larga, la cuarentena, y eso es importante que la gente lo entienda, la cuarentena no es para eliminar el virus, es para que el sistema de salud no colapse. Al fin y al cabo, no nos podemos enfermar todos. Y volvemos a retirar de esto porque lo tocamos en la conversación pasada. Pero ese es un tema, no sabemos hasta cuánto tiempo va a estar ahí dando vueltas, porque es complejo, el panorama es complejo. Ahora Nueva York es el foco número uno, bueno, Estados Unidos con no sé cuántos contagios sobre 80.000, pero Nueva York tiene... déjame, preguntarte algo sobre el SARS-1, porque estuvimos Mm, conversando sobre el SARS-1 y 2. El SARS-1 fue, entiendo, más letal, pero sí, tuvo menos propagación. tuvo Este menos propagación. SARS-2 ¿qué tan similares son? Porque el SARS-2 es mucho menos letal que el SARS-1, Ujú. SARS-CoV-1, Sí, el pero se SARS-CoV-1. propaga más rápido. Entonces, Sí, como que estáis al tanto de las diferencias que tiene. ¿Qué sí. dice uno para decir si se parece o no se parece? Es como Ya, en mira, base a la es súper... estructura de codificación del virus. Sí, hay una cosa importante que el SARS-1 y el SARS-2, o la homología, es decir, la identidad genómica, es cercana al 70%. Mm, ok. ¿Ya? Primero que todo con respecto al tema genómico. Ahora, lo importante es que, al parecer, y te digo al parecer porque están recién saliendo trabajos al respecto de este tema, para que un virus sea más letal, depende mucho qué tan rápido, qué tan efectivo puede entrar este virus al, a la vía respiratoria, que es principalmente por donde entra. Pero eso no significa que entre solamente en el pulmón o las células del alveolo. Al parecer, el SARS-1 tiene mejor afinidad con las células del epitelio pulmonar. Entonces, al tener mejor afinidad, tiene una mejor adherencia. Al tener una mejor adherencia, en las células es más fácil que se pueda adherir. Eso parece que hace de que el SARS-1 sea más letal que el SARS-2. Mm. Ahora, eso es un tema no menor porque la diferencia del SARS-1 con el SARS-2 y por qué el SARS-1 también fue rápido su pesquisaje, es decir, fue rápidamente abordado, fue porque su tiempo de incubación es mucho más lento, es decir, es casi la mitad. Entonces, cuando se detectaron los focos, y esto es una crítica un poco a la OMS, la OMS yo creo que se demoró mucho en generar una alerta con respecto al SARS-2. Al SARS-1 la alerta fue más rápida. Se empezaron a propagar casos rápidos porque la mortalidad fue muy alta. Es decir, claro, eso fue lo que pasó. Como la mortalidad estaba cerca de un 6% de las personas que se estaban contagiando, 6-7%. En poblaciones pequeñas se morían, entonces, y se morían rápidamente, en una semana, en 4 o 5 días. Entonces, la forma de atacarlo fue mucho más rápido y poder contenerlo. Yo creo que se demoraron demasiado en tomar la alerta, y porque ellos ya tenían en cuenta de que el virus podía estar hasta 2 semanas en el cuerpo. Ya Y sabía. sí, ya habían trabajos, es decir, si el tipo de la OMS no es capaz de leer los trabajos que estaban saliendo en papers de no tan alto impacto, pero ya en la primera semana de enero, ya salían trabajos diciendo de que el virus podía estar hasta 2 semanas, había pacientes muriendo de otros tipos de síntomas, y la alerta se dio casi a mediados de enero, por lo que yo recuerdo, a mediados de enero o la tercera semana de enero, como pandemia, ojo, porque una cosa es la alerta
y otra cosa es la pandemia. La pandemia es cuando ya con todos los organismos de salud tienen que estar alerta y tomar en consideración, ver el tema del cierre de aeropuertos, cuidar la frontera. Ahora no sabemos bien si el gobierno chino realmente dejó o dijo todos los datos, porque fue un poco raro como el 15 de enero cerraron toda la provincia de Hubei en China, la cerraron completa. Entonces, después de haber cerrado esa frontera, la OMS da la alerta. Entonces, y teniendo en cuenta de que dura 2 semanas, ahí con la globalización que hay hoy en día, con todos los países que están con la conexión, ya sea por aviones, ¿cierto? Es muy Sí, difícil sí, contener un virus así. bueno, pero yo creo que todos vamos y van a sacar lecciones, pues, incluyendo la Obvio. OMS, con esta particularidad, esta tormenta perfecta del virus, de periodo de incubación, capacidad de contagio, capacidad de sobrevivir en la Tanto superficie. tiempo, en Yo creo que, superficie. claro, yo creo que todos vamos a sacar lecciones y nos vamos a obligar a actuar más coordinadamente, pero tú veis que esto migra hacia, todavía no sabemos dónde, en el fondo. No, Si son oleadas que van a ser estacionales, que van a ser más leves, menos agresivas, pero en ningún caso te imagináis, y yo no sé, que sea algo mucho más agresivo y se propague con más facilidad que este SARS-2. no, es difícil que sea más agresivo. Ojalá me equivoque. ¿Por qué? Porque estos virus son muy grandes. Y al ser un virus muy grande, si mutan demasiado en el tiempo, en algunas cosas como por ejemplo, en alguna proteína específica de la membrana que favorezca una mejor adherencia o que vaya a otro tejido, principalmente al cerebro, aunque hay algunos casos que se ha visto que ya está infectando el cerebro. Es muy difícil que yo creo que eso pase porque al ser tan grande este virus y si muta demasiado, puede que se inactive, ¿no? Entonces, se ha descrito un poco en temas de virología que el virus, al ser más grande, y este virus también tiene una capacidad correctora, es decir, si ve una mutación, usa la propia maquinaria de corrección de la célula humana para corregir estos cambios de base de su material genético. Entonces, al virus le conviene en cierta forma ser estándar. Sus cambios mutagénicos son bastante pequeños, comparados, no sé, a una célula de cáncer o a una bacteria. Entonces, es difícil que sea más letal, pero quizás su grado de virulencia se mantenga, porque ya lo encuentro un virus súper virulento. Es más virulento, como conversamos el otro día, es más virulento que la influenza, que un resfriado común. Tan así de que tampoco no se conoce muy bien cómo se trabaja el virus y científicos australianos acá en Estados Unidos lo están trabajando en laboratorios de seguridad 4 o 3, es decir, de alta seguridad. Ok. Eh, otra pregunta que apareció acá, que lo estuve leyendo el otro día, es sobre la cuarentena. Uh -huh. Porque hay una discusión respecto a... Sí, vale la eh, pena. no, me refiero en particular sobre el tiempo que se le recomienda a un paciente detectado acogerse, seguir un protocolo de cuarentena y son 14 días. Sé que hay un poquito de discusión sobre eso, pero en general se establece esa cuarentena porque 14 días es el tiempo que el virus permanece activo en el organismo. Sí, pero eso también depende mucho del metabolismo de la persona. Tenemos que pensar en cuenta, o tomar en cuenta, mejor dicho, si una persona es deportista o tiene un metabolismo más rápido, es probable que el virus dure menos o su sistema inmunológico esté mejor, ¿no? Entonces, por lo que se hace, cuando son virus que tienen entre 7 y 14 días como de incubación, que pueden estar en el cuerpo sin generar hasta síntomas, lo ideal es tomar el máximo de tiempo. Por ejemplo, Corea está haciendo 15 días, es decir, le puso un día más. Y al día 15 te vuelve a hacer un test para Pero ver. ahí en el fondo lo que hace es que, me imagino, es una especie de test estadístico en que vais testeando cuáles son Claro, los tipos de permanencia para distintos pacientes, generáis una curva claro, una que curva, se sube hace una curva, bajo, una bajo gaussiana, el ¿cierto? 95% de probabilidad, eso se declara como tiempo de cuarentena. Algo parecido, Exacto. ¿no?
Algo así se hace. Se hace, claro, una campana de Gauss, ¿cierto? Una campana para ver más o menos cuáles son los patrones por los cuales se ven los síntomas. Es decir, el tipo tiene 10 días o 11 días, les cuesta respirar, y al día 12, al día 13 ya se va sintiendo mejor. Ya. Entonces, ahí hay que jugar, es como en el límite, ¿no? Damos una cuarentena de 10 o de 14. Siempre es mejor. Pero esos periodos se hacen, pero una pregunta, porque en ese caso la detección es sintomática. Yo pensé que se tomaban muestras y se veía si el virus seguía activo. Claro, lo que pasa es que cuando se hace el positivo, cuando se le hace el positivo a una persona, puede que la persona haya estado 5 días con el virus atrás, pero se toma desde el día 0 o el día 1, mejor dicho, cuando le dan el resultado. Y desde ahí parte la cuarentena. Puede ser de que en el día 10 y ya el virus no esté, pero vas a tener que estar hasta el día 14 dependiendo de las leyes de tu país. Pero por lo general eso es lo que hace. Porque tampoco uno no puede tener de buena fe. Es como, ¿cuándo empezó con los síntomas? No, mire, los síntomas. Esa es mi pregunta, ¿de dónde vienen los 14 días? Los No, 14 días vienen. Los no sé 14 quién, días. no sé quién, ¿de dónde salió de dónde salieron esos 14 Ok, días? porque son estudios, se hacen estudios en células. Entonces se ve que en sistemas, por ejemplo, o en animales de experimentación, en hurones, estaba leyendo que se usa mucho el hurón como animal de experimentación porque el hurón tiene un sistema pulmonar respiratorio muy similar al humano. Entonces, cuando se empezó a estudiar este virus, cuando se aisló, se identificó el 7 de enero de este año se identificó, ahí se empezaron a hacer pruebas, se pudo cultivar el virus, se pudo empezar a propagar, porque una cosa es tener el virus y poder replicarlo, hacerlo crecer en cámaras de cultivo y empezar a experimentar. Y con los distintos síntomas con hurones, en distintos tipos de células, se observó que podía estar patógenamente activo cercano a las 2 semanas. Entonces, por lo mismo, se toma... Esto fue en China. Exacto. De hecho, China fue el primero en identificarlo el 7 de enero y después este grupo australiano, de este documental que vi del coronavirus, fue un grupo australiano, no me acuerdo bien la universidad, que fueron los primeros fuera de China de aislar el virus, de hacerlo crecer y empezar a hacer los primeros estudios. Y claro, son entre 2 semanas, donde se ven síntomas, ¿no? La fiebre, después diarrea, tos seca, problemas respiratorios, todo ese tipo de cosas. Oye, y cuenta un poco sobre el trabajo que estáis haciendo sobre la identificación del daño o lo que causa el virus en otro sistema. O Ya. sea, como el ánimo de la pregunta es como entender cómo funciona. Estamos como un poquito eh, intentando como entender la mecánica de esta cuestión, más que nada. No es como para Pasos. no es para asustar a nadie, no es un escenario apocalíptico, ese no es como el espíritu, sino que es como aprender de cómo se comportan estos bichos y ampliar un poquito la Sí, mirada. me parece súper. Mira, lo que pasa es que la mayoría de los virus, y no solo a este, afecta a otros órganos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el dengue, la malaria, el VIH, se ha visto que afecta a otros órganos a largo plazo. Ahora, la discusión está si es un efecto directo del virus o bien es la inflamación que genera el cuerpo que daña los otros órganos, ¿no? Pero, por ejemplo, recapitulando algunos datos del SARS-1, es decir, de la pandemia del 2002 y el 2003, ya se sabía de que el SARS-1 infectaba, es decir, cuando yo me refiero a infectaba, dañaba, ¿no? Dañaba tejidos no solamente pulmonares, sino en el riñón, en el hígado y en el corazón, que es un poco el área donde trabajo principalmente yo. Entonces, ¿y esto cómo se hace? ¿Y por qué uno dice, pero por qué afecta a otros órganos? Lo que pasa es que, como dije anteriormente, el virus se ancla a una proteína del alveolo, principalmente que se llama ECA. Pero esta proteína que se encuentra en la superficie de las células alveolares, de las tipo 1, tipo 2, también se encuentra en el riñón, se encuentra en el corazón, se encuentra en algunos vasos, es decir, en algunas arterias, algunas venas. Entonces, a la larga, lo que quiero decir es que el virus va a infiltrarse o va a penetrarse en cualquier célula que exprese estas proteínas donde el virus puede adherirse. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre se adhiere primero al pulmón? Bueno, es que la primera vía para la que un virus entre es por la vía respiratoria.
¿cierto? Es decir, si viene alguna molécula, entra por las fosas nasales, baja y llega perfectamente al pulmón. Después, obviamente, hay una extravasación, porque se empiezan a romper estos virus en las células y puede pasar al sistema linfático, a la sangre, y ahí ya se puede esparcir por todo el cuerpo. Entonces, los datos que estamos sacando ahora, y lo digo ahora porque estoy escribiendo un artículo con respecto al SARS-2, estamos aprendiendo un poco de lo que pasó en el SARS-1. Ahora, en el SARS-1, la pandemia fue súper pequeña con respecto al número de infectados y el número de muertos. El número de muertos fue de 800 y el número de infectados fue cerca de 4000. Es decir, esa es la comparación. Y los datos si uno va a la bibliografía y los datos que uno puede obtener desde ese punto de vista, el SARS-1 infiltró otros tejidos y generó arritmia cardíaca, insuficiencia renal en otros pacientes, no solamente en el momento de la infección, sino ahora. Se ha visto que esos pacientes son más propensos a morir de muerte súbita, de arritmias cardíacas, de insuficiencia renal. Como este virus es nuevo, uno podría pensar de que podría actuar por la misma vía, ¿no? Como se parecen bastante y entran por la misma proteína a la célula. Al menos ya se ha visto, es decir, ya se publicó la semana pasada, de que en pacientes sanos o pacientes ya no sanos que ya tengan un problema vascular o algún problema de preexistencia, ya se encuentran partículas virales en el riñón. Y esos pacientes murieron por una insuficiencia renal. Entonces, esos datos ya indican en cierta forma de que si bien los primeros síntomas, porque claro, el virus entra por el pulmón, se adhiere ahí, está cómodo, pero si tú tienes una buena defensa pulmonar y tu virus está circulando en otras zonas, también es probable que te afecte otros tejidos, no solamente el pulmón. Entonces, eso es un poco lo que se está aprendiendo ahora recién, cómo el virus podría estar afectando otros sitios del cuerpo, cómo podría estar generando distintos daños, porque llevamos 3 meses, es decir, 4 meses desde que este virus salió, o por lo menos se dio la alerta. Según el doctor Lee, el primer caso extraño fue la primera semana de diciembre, pero el gobierno chino dio la alerta el 31 de diciembre, es decir, casi un mes después. Ok, o sea, está en proceso el conocer cómo el virus difumina al resto del cuerpo, qué tipo de daño causa y cómo se Exacto, comporta una vez que pasa la primera barrera de los pulmones, de la vía respiratoria. exacto. Pero ya se sabe al menos de que un porcentaje no menor, por ejemplo, estuve leyendo un trabajo de un análisis como de 150 pacientes que lamentablemente murieron por el COVID-2019. El 15% murió de problemas cardíacos, el otro por ciento murió de un porcentaje no menor, murió de problemas renales, otro por insuficiencia hepática y el 60% murió de un problema respiratorio. Entonces el foco no solamente es respiratorio, sino que también puede estar afectando otros órganos. Y ahí se generó la alerta, ¿no? Se generó una alerta tan así de que aquí ahora en Estados Unidos el American Heart está promoviendo no sé cuántos millones de dólares para poder estudiar el COVID-2019 y sus efectos no solo en el cerebro, porque se está viendo también infiltración al cerebro, puede cruzar la barrera hematoencefálica y también en el corazón. Pero estamos Y, aprendiendo. y conocer cómo afecta a los otros órganos, obviamente va a permitir tratar mejor a los pacientes que expresen los síntomas. Exacto, ese es el punto. Por ejemplo, si empieza a tener alguna arritmia cardíaca, se le pueden dar bloqueadores arritmiogénicos para que no muera de muerte súbita hasta que el sistema inmunológico se potencie y pueda sacar el virus de su organismo. O Pero si ese está tipo de cosas, perdona, pero ese tipo de cosas no se hacen hoy día si, por ejemplo, se está tratando un paciente con síntomas COVID-19 y si presenta arritmia cardíaca. ¿Esto no es parte del pool de tratamientos que se le van a entregar? debería. El problema está de que si tú le empiezas a dar droga y también tiene una insuficiencia renal, se puede contaminar, porque recuerda, el riñón es un órgano que limpia, ¿no? Es como nuestro filtro. Entonces, si tú le empiezas a dar drogas, ya démosle drogas contrarrítmicos, démosle drogas antivirales, demos drogas a la larga, y si el riñón también se ve afectado,
puede generar una muerte por insuficiencia renal más aguda, porque no hay un clearance, no hay una limpieza de la sangre. Pero ahí en este caso tú se puede testear, estoy intentando, cómo se puede detectar el estado de salud en el que está el riñón y eso, que sea algún indicador para poder dosificar esas drogas, por ejemplo. Claro, eso se tiende a hacer. Eso es lo que se hace por lo general. Pero ahí deja un poco al médico con las manos un poco atadas, porque si tiene con alguna insuficiencia renal y está teniendo arritmia, tengo que elegir con pinzas cuánto es la dosis o la concentración de drogas que yo le puedo dar para prevenir un poco la arritmia. Ahora, si hay una insuficiencia renal bastante severa generada por el virus, o si ya viene un paciente con alguna insuficiencia renal ya de preexistencia, ahí es Mm. súper complicado tratar. ¿Y este patrón es común de un virus, influenza o alguno de sus primos, de esos primos que tiene como el SARS, el ébola? Es común que sea ese patrón de tipo pulmón, riñón, corazón? Se suele dar, me Sí, imagino. súper buena pregunta. Sí, es un patrón más o menos similar. De hecho, por ejemplo, bueno, yo trabajo en unas proteínas específicas que no voy a dar en detalle, pero se ha visto, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, un poco, una persona no muere del virus, ¿no? Una persona muere de consecuencia de lo que te gatilla el virus. En este caso hay como un 15% de los pacientes que mueren por VIH mueren de arritmias cardíacas. Y se ha visto de que todas las si nos vamos a las células, que se llama cardiomiocito, el tráfico, es decir, las proteínas que claves o importantes para mantener en cierta forma funcionando el corazón, se ven afectadas por el virus. El virus afecta el tráfico de estas proteínas. Es decir, que esta proteína vaya a la membrana, que esta proteína vaya al núcleo, que esta proteína vaya a tal organelo. Se ha descrito, por lo menos en VIH, en dengue, en influenza, que los virus en cierta forma cambian los patrones de expresión de ciertas proteínas. Entonces, tiene sentido de ahora que no sería algo nuevo, ¿no? Que el COVID en 2019 también afecta el patrón proteico de otras células en otros tejidos, que no solamente sea el pulmón. ¿Y por qué primero es el pulmón? Porque es la vía más expuesta que nosotros tenemos para contagiar un virus. Y es la número uno. Es decir, nos tocamos todas estas zonas de la parte aérea, ¿no? La boca, los labios, la nariz, es donde llegan posteriormente hacia la tráquea, los epitelios alveolares 1, 2, y ahí es donde el virus puede entrar. Y después puede ir a la circulación sistémica. Mm. Pero es un patrón de los virus. Los virus por lo general tienden a entrar a distintos tejidos y ahí cambiar un poco celularmente, ¿no? Porque una cosa es el tejido y de ahí ya nos vamos a la cosa más específica. Pueden cambiar un poco el patrón de expresión de proteínas clave que ayudan a mantener la funcionalidad o la integridad del tejido. Oye, ok, entonces queda claro que el patrón es conocido, que detectar el daño o cómo se aloja en otras partes del cuerpo también ayudaría eventualmente al tratamiento de los pacientes, Claro, que es el absolutamente. conocimiento que se está construyendo ahora, que va a traer sus resultados pronto, porque digamos, esta información, este conocimiento se va a compartir, se va a transmitir y va a permitir que se tomen mejores decisiones. ¿Cómo, Exacto. cómo desde la última vez que hablamos, cómo se ve el tema de la vacuna? Mira, las vacunas, por lo menos la que se Ya. está haciendo en Estados Unidos, han mostrado resultados positivos. Han mostrado resultados positivos. Me refiero a de que uno, a ver, nos dicen, oye, hemos avanzado en esto. Por lo general dicen, nos ha ido mal. Y no hemos escuchado noticias, oye, nos fue mal o nos ha ido mal. Entonces, lo que yo creo que lo que están tratando de hacer, y por lo menos están llegando algún par de informaciones si necesitan voluntarios para En el ofrecer caso el de tema de la vacuna. Estados Unidos, ¿quién lo coordina? ¿Cómo se hace el desarrollo de la vacuna? ¿Son universidades, son centros, institutos de salud? Por lo general son centros privados, en este caso Moderna en California está haciendo su propia vacuna, pero ya cuando la cosa es como global, puede ser que también se está asociando con otras universidades o centros importantes. Pero Pero allá eso, conoces de algunos que estén trabajando en esto. Uno es Moderna. sí, los otros, bueno, aquí en Estados Unidos yo solo conozco esa la que está en California. Claro. No sabía mucho más en el tema. Bueno, en Alemania están haciendo una.
en Corea, China Mm, y ok. eso. Francia, un grupo francés está Ah, haciendo. pero no es un esfuerzo mancomunado mundial detrás de la elaboración de una vacuna, son centros importantes, potentes, pero no es como Así la como gran la. fiesta No, mundial, no es como un panel intergubernamental de cambio climático, sino que es como no. cada uno por su lado un Cada uno poco. está, exacto. Por ahora, por lo que tengo entendido, cada uno está también ahí velando por sus, en cierta forma, iguales intereses, porque, claro, sale la vacuna y se patenta y se vende, ¿no? Es como una buena oportunidad desde ese punto de vista. Pero Pero claro, no es hay el como. Estado, No hay, nosotros a través del Estado los que debiéramos ser los más interesados en financiar el desarrollo de esa vacuna. claro, a la larga, porque vamos a ser todos los beneficiados de eso, Qué interesante y particular lo que me está diciendo, al menos sobre el COVID-19, al menos sobre el COVID-19. porque esta empresa californiana Moderna es una empresa privada. Sí, son empresas privadas. Y en Alemania, Y ¿quién lo está también una empresa privada. Tengo entendido que tendría que googlearlo, pero no estoy haciendo? seguro. Pero sí, tengo entendido que una empresa privada. Sí, Eh, Roche es privada. Yo sé que ellos están sí. haciendo una vacuna, no sé si era ellos a quien te referías, pero llama la atención cómo se está haciendo. Entonces, ¿no te consta de algún organismo, institución pública en Estados Unidos que actúe coordinadamente para hacer la vacuna? Puede ser que el NIH, el National Institute of Health, que es un instituto público de Estados Unidos, puede estar viendo un tema de la vacuna. Ah, pero Tendría que no ver, hay pero noticias no sobre estoy seguro. No estoy seguro, no estoy eso. seguro. Si lo digo, quizás ellos están asociados con algo, pero están preocupados, ¿no? Ahora estoy leyendo algo, pero no, no están diciendo nada de que ellos están a cargo de una vacuna. Ok. Ya, y Lo que todavía, pasa bueno, es que el NIH lo que puede hacer es dar fondos públicos para que las universidades postulen a generar una vacuna. Pero también ellos tienen centros de investigación independientes. Es decir, la gente que trabaja ahí también hace su propio research o su propia investigación. Y ellos entre mismos se pelean fondos. Pero también el NIH da fondos para las personas que no solamente trabajan en ese centro. ok, ya, Probablemente en ese centro los que trabajan, los que son contratados por el NIH, probablemente estén en vista de alguna vacuna. Lo que pasa es que los fondos son súper altos, entonces lo más probable es que ellos también decidan a que un ente privado se haga cargo de eso, o ellos sí, apoyar por fuera. pero no, ya, pero no sabemos cuál es el caso de Moderna o quiénes lo estén desarrollando. Pero bueno, ojalá en la carrera con el tiempo alguno lo saque pronto, pues. Lo que lo Y saque pronto, ojalá, porque una cosa es lo que conversamos contigo o el otro día, no me acuerdo con quién, una cosa es el efecto que tenga el virus ahora y otro es a todos aquellos que ya contagió, si puede tener un efecto a largo plazo, claro, como el dengue, como el anta. ok. Oye, eso. eh, Súper. Te mando un abrazo y un beso, pues. Dejemos esto arriba Ya. y Eh, dile a tu gente que mándamelo. yo también, Ya. ¿ya? Así que voy a dejar los links como link de interés, ese de la filogenética del virus, Y cómo el va mutando, y el documental documental. El de este documental de. primero fuera de China que, que descifró, decodificó el Sí, SARS-2. el SARS-2, ¿ya? Ok, Así que ahí está súper bueno. Un abrazo, un beso. que estés bien. Beso, chao.